Algunas personas afortunadas tuvieron la suerte de ver a Jimin y Jungkook cenando juntos en el restaurante coreano Baekgo BBQ en Los Ángeles. Los relatos coinciden en que ambos fueron vistos compartiendo una cena tranquila, mostrando complicidad y cercanía. Se les vio entrando juntos, vestidos en blanco y negro, lo que ya para muchos fue simbólicamente impactante. Aunque no compartieron nada en redes sociales, algunos testigos confirmaron que sí tomaron soju, detalle que alimenta aún más el interés sobre la dinámica entre ellos esa noche. Uno de los relatos mencionó que estaban celebrando el cumpleaños de un amigo cuando se toparon con la sorpresa de ver a Jungkook y Jimin. Un fan gritó, "Te amamos, Jimin", y él respondió con amabilidad. Lo que demuestra una vez más su educación y dulzura. No se acercaron ni intentaron interrumpir, respetando su espacio, pero aún así describen el momento como especial y memorable. Otra persona relató la emoción de estar cenando en el mismo lugar que ellos, resaltando lo surrealista que fue hacer contacto visual con Jungkook y recibir un saludo directo de Jimin, describiéndolo como encantador y con una sonrisa que derritió a todos. Una tercera persona ofreció más detalles sobre lo que ocurrió dentro del restaurante. Vi, Jungkook y Jimin llegaron al mismo tiempo. Un amigo mío llegó tarde y los vio entrar. Según ese testimonio, el restaurante protegió su privacidad cubriendo ventanas y parte del comedor, por lo cual no se los vio hasta que Jimin y Jungkook usaron el baño. Tae salió primero. Este dato es relevante porque genera curiosidad entre fans. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Jimin y Jungkook en el baño? Lo que destaca es que mientras ellos iban al baño, la mesa donde estaban se llenó de gente y de cosas, lo cual hace pensar que hubo un lapso considerable donde ambos estuvieron fuera de la vista. Este detalle aparentemente simple ha sido suficiente para que algunos fans analicen más a fondo la conexión entre Jimin y Jungkook. Se les ve moviéndose siempre juntos, actuando como si fueran uno solo. La sincronía entre ambos y la naturalidad con la que comparten momentos ha generado molestia en otros sectores del fandom, en especial entre quienes constantemente tratan de forzar otras narrativas. Por ejemplo, se ha difundido una historia sin pruebas por parte de una seguidora de un ship rival, quien afirmó que Jungkook y Taehyung cenaron juntos en el restaurante un día distinto, precisamente el día que Tae hizo un live desde su auto. Ella dijo no haber visto ese live, pero identificó a uno de los hombres por una camiseta roja, exactamente igual a la que Tae llevaba en esa transmisión. Lo curioso es que, nuevamente, no presentó evidencia, ni videos, ni fotos, solo palabras. Esa misma persona luego afirmó que Cook regresó en una segunda visita, esta vez con Jimin. Lo que sí se puede confirmar es que existen pruebas visuales de la cena entre V, Jimin y Jungkook. Por lo tanto, esa parte es cierta. Sin embargo, la afirmación de que hicieron una reservación cae por tierra, ya que el propio restaurante indica que no acepta reservaciones, lo cual demuestra una contradicción directa en el testimonio de esta fan. Una vez más, queda en evidencia cómo se intentan crear narrativas falsas con tal de forzar un vínculo entre Taehyung y Jungkook, sin importar que los datos objetivos no respalden tales afirmaciones. No es la primera vez que ocurre. Recientemente circuló otro rumor sin fundamentos que afirmaba que Jungkook y Taehyung estaban en Corea asistiendo a un concierto de Twice, lo cual también resultó ser falso.
En otro intento de copiar la narrativa de Jikook, también aseguraron que ambos habían viajado juntos a Nueva York y Turquía. No presentaron ni una sola imagen o prueba real. Lo que echó abajo esa historia fue que el mismo día que afirmaban que Jungkook estaba en otro país, él hizo un live desde Los Ángeles, en el mismo lugar donde ya había hecho un vivo anteriormente junto a Jimin. Es decir, esa supuesta historia fue completamente desmentida por la propia actividad pública de Jungkook. La obsesión por negar el vínculo genuino que hay entre Jimin y Jungkook ha llevado a sectores del fandom a inventar situaciones enteras con tal de no aceptar lo evidente. Los intentos por eclipsar a Jikook siempre terminan en contradicciones, pruebas falsas o teorías sin sustento. En cambio, lo que se tiene de Jikook es presencia continua, apariciones conjuntas y comportamiento natural, sin necesidad de empujar narrativas. En esta ocasión, la cena de los tres deja muchas señales claras, pero especialmente resalta la interacción cercana entre Jimin y Jungkook. Volviendo a lo más comentado, la ida al baño. No se sabe con certeza qué ocurrió allí, pero fue lo suficientemente largo como para que su mesa cambiara completamente de ocupantes y organización. Esto alimenta aún más las teorías sobre su cercanía. El detalle de que Tae se fuera primero, mientras que Jimin y Jungkook se quedaron y salieron juntos, podría parecer mínimo para algunos, pero para quienes han seguido a Jikook durante años, ese tipo de patrones se repiten con frecuencia. Movimientos coordinados, salidas conjuntas, tiempos compartidos. Lo que para algunos puede parecer irrelevante, para muchos es una muestra más de su conexión constante. Lo que molesta no es solo la cercanía entre Jimin y Jungkook, sino la forma en que todo se da tan naturalmente, sin esfuerzo, sin necesidad de demostrar nada. Por eso surgen constantemente intentos de desinformación, porque el lazo que comparten genera inseguridad en quienes quieren imponer otra historia. El hecho de que existan tantas mentiras alrededor de los ships, comparadas con la evidencia constante y natural de Jikook, dice mucho. La verdad siempre se defiende sola, y en este caso, los gestos, la complicidad y los momentos que siguen compartiendo Jimin y Jungkook hablan por sí solos.